Bueno, buenos días a todos los asistentes. Agradecerles su comparecencia y su presencia en este webinar que hemos convocado entre el despacho Caido Guerrero en Portugal y AGM Abogados aquí en Barcelona. Cuando nos planteamos la realización de este seminario, de esta conferencia, planteamos la posibilidad de estudiar exactamente cuáles eran los regímenes fiscales a los que estaban obligados tanto los residentes fiscales en España como en Portugal y en los regímenes de impatriados que existían en cada una de las normativas para saberlo. Dicho eso, pues por la parte nuestra explicaremos cómo afectan los impuestos a los no residentes que sean personas físicas y que estén en España, y por el contrario nuestras compañeras explicarán cuál es el régimen fiscal existente en Portugal. A tal efecto, la conferencia la realizaremos en dos partes. Una primera parte será media hora, la que hablaremos sobre el régimen en España. Posteriormente se comentará el régimen fiscal en Portugal. A la finalización de las charlas, sí lo que haremos es abriremos turno de palabra para que todo el mundo que quiera pedir la palabra a través del chat le daremos paso para que pueda hacerlo. Sin más preámbulos, en su caso doy traslado a mis compañeras. Yo soy Leonardo Cárdenas, soy socio del área fiscal de AGM Abogados aquí en Barcelona. Un despacho que tenemos pues, oficinas en Madrid, en Barcelona y en París, y que, bueno, pues evidentemente dentro de nuestro core business pues tenemos evidentemente la tributación y el asesoramiento a los no residentes sobre la tributación que tiene en España y la planificación de sus inversiones. Sin más preámbulo, doy traslado a mis compañeras para que puedan presentarse y posteriormente iniciaremos la presentación. Leonardo, puedes seguir con tu parte. Luego ¿Sí? se Vale. conectarán ellas, sí. Vale, pues sin más preámbulos ya haremos la presentación y seguiremos. Vale, la presentación que les estamos ahora ofreciendo por internet se les será remitida posteriormente a sus correos electrónicos para que lo tengan. Como el plazo es limitado, intentaremos ir un poco deprisa con respecto a los principios básicos de la tributación de los no residentes en España, cómo les afectan los diferentes impuestos a los que tienen obligación de soportar. Y como les digo, se les será remitida a ellos a todos ustedes para que lo puedan tener. ¿Qué es lo que vamos a tratar en esta sesión? Pues en esta sesión lo que vamos a tratar es cuál es la normativa básica para la tributación de las rentas obtenidas por personas físicas no residentes en España. Haremos un breve análisis del convenio de doble imposición entre España y Portugal para que tengamos claro cuáles son la capacidad normativa y tributaria que tienen cada uno de los estados en función del tipo de rentas que se haya tenido, cuál es la tributación en España de los principales tipos de renta por residentes en Portugal, es decir, todos aquellos residentes en Portugal que tengan bienes en España, cómo deben o no de tributar. Es aplicable también no solamente a portugueses o residentes en Portugal, sino residentes en cualquier otro país. Lo que pasa es que al aplicar el convenio de doble imposición únicamente trataremos los mismos. ¿Cómo afecta el impuesto sobre el patrimonio a los residentes en Portugal, es decir, a los no residentes en España? ¿Y cómo afecta el impuesto sobre sucesiones y donaciones? Y acabaremos con el régimen de impatriados en España, que es un régimen fiscal especial para captar talento, para atraer personas para que puedan prestar sus servicios en este país. Dentro de la normativa básica, que hay más, pero evidentemente la normativa básica de tributación de las rentas obtenidas en España por personas físicas que no sean residentes en España y por lo tanto lo sean en Portugal, en primer lugar y como norma básica y principal será el convenio de doble imposición suscrito entre España y Portugal en el año 1993 y que sigue vigente. ¿Vale? Es un modelo conforme al modelo de la OECD, muy similar a lo que han firmado tanto España como Portugal con muchos países. La ley del impuesto sobre la renta de los no residentes, la ley del impuesto sobre el patrimonio y la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones. También en el régimen de impatriados tendremos la ley de
la renta, su artículo 93 y siguientes. Lo primero que tenemos que determinar cuando una persona quiere saber a qué impuestos está obligado o no es saber si es residente o no de ese país, porque en función de si es considerado residente fiscal en ese país, tendrá unas obligaciones o tendrá otras. Por lo tanto, el concepto de residencia viene establecido en el convenio de doble imposición entre España y Portugal. Y lo que está manifestando es que toda persona que según la legislación interna esté sujeta a imposición por razón de su domicilio será residente. Para que pueda ser considerado residente en España o en Portugal, se aplicarán de forma progresiva los siguientes criterios. Uno, donde tenga su vivienda permanente. Si tienen los dos estados, que muchas veces es coherente, y es habitual, pues donde tenga sus centros de intereses vitales, es decir, de donde provengan la mayoría de sus rentas o genere la mayoría de sus rentas económicas, o que tenga unos vínculos personales, que tenga la familia allá, etc. En caso de duda de cuál es la renta, dónde está ese centro de intereses vitales, iríamos donde viva habitualmente. El cuarto motivo sería el del que es nacional, y si ninguno de estos criterios podríamos determinar o hay dudas sobre cuál es el criterio que debemos aplicar, deberían de ser ya los estados los que determinarían de dónde es ese señor residente, porque como todos sabemos, no es lo mismo ser residente fiscal en un país que ser no residente, por cuanto en principio los contribuyentes que son no residentes solo verán limitada la tributación en el estado en el que no es residente por las rentas generadas en ese estado. En cambio, el que es residente fiscal en un país se verá obligado a tributar por todas las rentas generadas en el mundo. El concepto de la ley interna española aplica unos criterios diferentes. Lo que pasa es que al ser de aplicación y ser una norma de mayor rango legislativo, el convenio internacional, primará el convenio internacional sobre la ley interna. La ley interna lo que está diciendo es, oiga, siempre usted que viva más de 6 meses y un día en España va a ser considerado español a efectos fiscales, o que si radica el núcleo principal de sus intereses económicos también lo va a ser. Se presumirá, salvo por lo contrario, que si su familia vive aquí, pues que usted es residente. Muchas veces nos encontramos pues, que hay directivos ejecutivos que tienen que irse fuera de nuestro país, se pueden ir a Portugal, a Lisboa o Porto, ejercer sus funciones y tiene aquí su familia. Evidentemente, este señor sí, él será, a pesar de que su familia esté residiendo en Madrid, será considerado residente fiscal en Portugal siempre y cuando, evidentemente, tenga allí su puesto de trabajo y sus centros de intereses vitales. No es si reside en un paraíso fiscal, perdón, si reside en un paraíso fiscal también se considera residente en España. Hay excepciones para diplomáticos y personal de embajadas. Y como decíamos, que como hay convenio de doble imposición con España, se aplicarán los criterios establecidos allí, que como hemos dicho es donde haya una residencia habitual o permanente, y por otro lado donde esté, en caso de que haya en los dos países, en cualquiera de los dos. Con lo cual, si un señor tiene residencia habitual en Portugal, se entenderá que será residente allá según el convenio. Una consulta que después sí que la trataremos en su caso, es con más detalles, la consulta 3533. Como consecuencia del régimen especial de impatriados que tiene la legislación portuguesa, que luego nos comentarán, evidentemente la Dirección General de Tributos, el órgano de la Agencia Tributaria o de la Hacienda Española que interpreta las normas, ha establecido un criterio que puede ser discutible, en el cual ya veremos también que este criterio nos lo aplican otras administraciones tributarias extranjeras al régimen de impatriados españoles, en el que vienen a decir que a efectos del convenio, las personas que residan en Portugal y se apliquen un régimen especial, que nos dirán, a efectos de la Administración Tributaria Española, no les será de aplicación el convenio de doble imposición, y por lo tanto las rentas generadas en España deberán tributar en España. Ya lo comentaremos con más detalle posteriormente.
En esta segunda fase lo que vamos a hacer ahora es un breve análisis del tipo de rentas que las personas físicas residentes en Portugal obtienen en España, ¿vale? Lo que está diciendo es que cuando lo que estamos hablando es de la explotación de un bien inmueble, un arrendamiento de viviendas o de locales, la tributación que se genere con ocasión de la obtención de esas rentas tributará en los dos estados. Es decir, tributará en España por obligación real y tributará en Portugal por cuanto ese señor que es residente fiscal en Portugal con independencia de su nacionalidad tendrá que tributar posteriormente en Portugal según los criterios de la norma interna y aplicando evidentemente el convenio y las normas que a tal efecto tenga ya. Podrá deducirse, en todo caso, los impuestos satisfechos en España. Los beneficios empresariales solamente tributarán en España si se obtienen a través de un establecimiento permanente y tributarán por los ingresos generados por el mismo, de los que podrá deducir los gastos que tenga para ese establecimiento permanente para el ejercicio de una actividad económica. Los dividendos tributarán en ambos estados, si bien es cierto que hay supuestos de exención para sociedades en el régimen interno. Cuando estamos hablando de personas físicas, tributarán en función del tipo de participación que tengan en el capital social. De tal manera de que si tenemos más del 25% del capital social, esa persona física tendría que pagar un 10% a cuenta de los dividendos que se le distribuyan de una sociedad española. Si posee menos del 25% del capital social, esa retención se elevará al 15%. Si nos acordamos, el tipo mínimo de residentes fiscales en España para la percepción de dividendos es del 19%, es del 19 al 23%, con lo cual ya estamos viendo que en España estos dividendos que se percibirán por parte de un residente fiscal en Portugal de una sociedad española, en función del tipo de participación que tenga en el capital social, tributará de una manera o de otra y más reducida que si fuera residente en España, con independencia de que tengas que tributar o no después en Portugal. Los intereses van a estar declarados exentos en España, por lo tanto solamente van a tributar en Portugal, los cánones van a tener una retención del 5% y las ganancias de capital, que pueden ser por las generadas por la transmisión de bienes inmuebles o las transmisiones de acciones o valores, siempre y cuando estemos hablando de personas físicas, tributarán de una forma diferente. ¿Vale? De tal manera que si lo que estamos hablando es de un inmueble, tributarán en los dos estados donde esté radicado el inmueble y donde sea residente ese ciudadano, en este caso el ciudadano residente en Portugal, al tipo del 19% en España. Cuando sean acciones que tengas más del 25% del capital social, tributarás al 19% en ambos estados. Los bienes muebles que estén afectos a un establecimiento permanente tributarán en ambos estados, el tipo general, y cuando sea cualquier otro tipo de bienes, tributarán únicamente en Portugal cuando aquel ciudadano sea residente fiscal en aquel país y la ganancia patrimonial se haya obtenido en España. Los servicios profesionales independientes pues solo van a tributar en el país donde sea residente el profesional, salvo que tenga una base fija en España, un establecimiento. Las rentas del trabajo, en principio, se pueden someter en ambos estados, ¿vale? Lo único que se establece en dos excepciones. Una, si ese trabajador está trabajando en España porque lo traslada una compañía portuguesa para la realización de un trabajo, de una instalación, y ese trabajo dura menos de 183 días, o bien es un ejecutivo que viene a España y está menos de 183 días y le paga a la sociedad española y siempre y cuando no tenga un establecimiento permanente, no tendrá que tributar en España, solamente tributará en Portugal. Los trabajadores fronterizos, pues exactamente igual, es decir, van a tributar en Portugal, en el caso de aquel trabajador portugués que tenga su vivienda habitual en Portugal y se traslade pues, a España a ejercer sus funciones como trabajador de una empresa. Los consejeros pues tributarán en ambos estados y si el consejero residente en Portugal lo es siempre y cuando evidentemente el consejero sea a su vez consejero de una empresa española. Los artistas y profesionales pues van a tributar en ambos estados, salvo que sean financiados las obras o
o los espectáculos con fondos propios del país en el que se resida. Las pensiones es un tema importante. ¿Por qué? Pues porque hay, precisamente por la atracción que tiene el régimen fiscal portugués, muchos ciudadanos españoles, y no solamente españoles, sino nórdicos y centroeuropeos, han decidido trasladar su domicilio a dicho país. En el régimen de pensiones lo que está diciendo es que solamente se van el convenio lo que está estableciendo es que solamente se van a someter a la tributación de las pensiones que se reciban en el estado en que sea residente. Es decir, si está residiendo en Portugal, no será España quien hará tributar esas rentas de pensión, sino solamente será el estado portugués. Únicamente hay una excepción, que es la pensión satisfecha por servicios por empleo a una administración pública, en que va a tributar en el estado de esa administración, salvo que la persona física sea residente y nacional de Portugal. Es decir, que si lo que estamos hablando es de un español o de un sueco que está viviendo, un sueco en este caso si fuera residente fiscal en España, solamente estarían exentas si fuera residente y nacional de Portugal. Como todos los convenios, se establecen, evidentemente, medidas para evitar o eliminar la doble imposición que genera que determinadas rentas se hagan tributar tanto en España como en Portugal. Y Portugal, y a su vez España, lo que permiten es la deducción de los impuestos sobre las rentas del residente por un importe igual al pagado en España, con lo cual va a ser posible el poderlo hacer. A partir de ahora, lo que vamos a comentar son ejemplos prácticos para que se vea, evidentemente, cuál es la funcionalidad que tiene y la repercusión que tiene el tributar unas rentas de una manera o de otra. La tributación en España por residentes en Portugal por la tenencia de bienes inmuebles, es decir, el señor que es residente fiscal en Portugal, pero tiene una segunda residencia en Málaga o tiene una segunda residencia en la Costa Brava en Cataluña, pues, y no la tiene arrendada, sino sencillamente la tiene para uso particular. La norma lo que está estableciendo la ley del impuesto sobre la renta de los no residentes es que tendrá que tributar por ello. Sencillamente hay un sistema en el que, en función de cuál sea el valor catastral, cuando se haya revisado o no, la imputación que se tendrá que hacer será de un porcentaje que será el 2 o el 1,10%, y sobre eso posteriormente pagar el impuesto. Tenemos aquí un ejemplo. Si tenemos una vivienda que el valor de compra fuera $500,000 y el valor catastral eran 100.000 euros, en función del año de revisión, el impuesto a pagar pues, serán al tipo del 19%, serán 380 o 209 euros, en función de cuándo se haya revisado ese valor catastral, que no tienen que haber pasado más años. Es decir, todos aquellos ciudadanos residentes en Portugal que tengan bienes inmuebles en España para su uso particular tendrán obligación de presentar una declaración de impuestos por el disfrute o la tenencia de ese bien, ¿vale? La obligación que tendrá, pues evidentemente una vez al año tendrá que hacer una declaración del impuesto sobre la renta de los residentes y tributar al Estado español por este bien. Cuando lo que tenemos es un arrendamiento de bienes inmuebles, el contribuyente lo que tendrá que hacer en este caso es tributar por el rendimiento que le produce ese alquiler, deduciendo los gastos que haya tenido para obtener ese alquiler. Como es miembro de la Unión Europea, Portugal forma parte de la Unión, se le va a permitir la deducción de los gastos, el IBI, la comunidad de vecinos, el administrador de fincas, etcétera, cuyos gastos se va a poder deducir de los ingresos que perciba por el arrendamiento. De tal manera que sobre ese rendimiento que genere, ¿vale?, el tipo impositivo va a ser fijo del 19% y tendrá que declararlo. ¿Cómo lo declarará? Lo declarará de forma individualizada, bien por bien, y a su vez cada trimestre. Es decir, vemos que cuando lo que tengo es un bien inmueble para mi uso particular, solamente tengo que hacer una declaración anual. Cuando lo que tengo son bienes inmuebles para el arrendamiento, tendré que hacer declaraciones trimestrales para la aplicación, en la que tendré que determinar cuál es la cuota tributaria a pagar trimestre por trimestre y bien por bien. Cuando lo que estamos hablando son rentas del trabajo, a los residentes en Portugal que tengan rentas en España procedentes del trabajo,
y que tengan que tributar aquí, con las excepciones que antes hemos comentado, el tipo aplicable será también fijo del 19%. Cuestión distinta pasará con las pensiones. Las pensiones que tengan que tributar en España, ¿vale? El tipo impositivo dependerá de la cuantía de la pensión y en función del monto de dicha pensión, la tributación que deberá de tener pues, estará entre un 8 y un 40%. Hay que fijarse, sobre todo para todos estos ciudadanos que marchan fuera, el que la retención, en su caso de las pensiones de más de 18.000 euros, nos vamos al 40%, con lo cual es cuestión de tener en cuenta. Para aquellas pensiones que sí que están, porque no son todas, sí que están sujetas a tributación en España. Los consejeros, pues evidentemente, tienen una retención del 19% y las ganancias patrimoniales, por ejemplo, por una venta de inmuebles, que tenemos aquí un ejemplo, venta de acciones, el tipo aplicable sería un 19%, que se deberá delegar cuando se genere esa ganancia patrimonial. Hay que hacer una mención especial porque cuando un no residente está transmitiendo un bien inmueble, deberá de soportar una retención a cuenta de su impuesto del 3% del monto de la transmisión, del valor de transmisión de la vivienda o del inmueble que ha transmitido. Si fuera 1 millón de euros, pues el 3% serían 30.000. Estos impuestos, como comento, es una retención por cuanto el contribuyente tendrá que declarar en el plazo de 4 meses cuál es el impuesto, cuál es la ganancia patrimonial o la pérdida patrimonial que ha tenido y se podrá descontar este impuesto que ha soportado, esta retención que ha soportado. Es decir, no es un impuesto finalista, sino que es una retención que la transmisión el pago de la misma pues se producirá si es a devolver a favor del contribuyente por parte de la agencia tributaria en un plazo que no es 3-4 meses desde que se hizo la declaración. El gravamen especial de si lo que tenemos es un residente en Portugal, le toca la lotería en España, pues esta lotería en España soportará el mismo tipo de retención o el mismo impuesto finalista que soportamos los residentes, que es un tipo del 20%. La salida, hay un tema que es importante, no tanto para los ciudadanos que se van a Portugal, pero sí para aquellos ciudadanos que se van a Portugal y después se van fuera de la Unión Europea, que es una referencia al Existas. Es decir, en España lo que sí se ha establecido es un impuesto de salida que grava aquellas plusvalías no realizadas o plusvalías latentes en la tenencia de determinadas acciones o participaciones que pueda tener el ciudadano en cualquier tipo de entidad, ¿vale? Con lo cual, las personas que van a estar obligadas a este impuesto y que es importante conocer son aquellas que cambien su residencia en España siempre que la hayan mantenido al menos durante 10 de los 15 últimos años en este país. Y los trabajadores desplazados. ¿Qué es lo que se va a requerir? ¿Va a tener que tributar por todas las plusvalías latentes? No, únicamente por aquellas que el valor de mercado de las acciones o las participaciones exceda de 4 millones de euros, o bien que en la fecha a 31 de diciembre de cada año el porcentaje de participación en una entidad sea superior al 25% de esa sociedad, siempre que el valor de mercado de las acciones en esa entidad exceda de 1 millón de euros. Por lo tanto, en ese caso sí que tendrían que hacerlo. No obstante, hay un aplazamiento en el pago del impuesto para aquellos casos en los que supongan que es un desplazamiento temporal por motivos laborales o por cualquier otro motivo, siempre que sea Portugal, se va a aplazar el pago del Existas previa solicitud del contribuyente. Es decir, el interesado que adquiriese de nuevo la condición de contribuyente del IRPF en España dentro de esos 5 años, sin haber transmitido la titularidad de las acciones, no tendrá que pagar ese impuesto, así como los intereses que se hubieran devengado por el no pago en plazo de la deuda. También es cierto de que en España la obligación del impuesto queda aplazada de manera automática y solamente se exige el impuesto cuando en el plazo de los 10 años siguientes al último que se deba declararse el IRPF se proceda
se haya hecho, una, la transmisión de las acciones, o bien que pierda la condición de residente en Portugal. Si resulta que me voy a Portugal, estoy jubilado y me voy a Portugal y resido allí, no cambio mi residencia a otro país que no fuera a un país que no fuera de la Unión Europea, en ese caso sí que debería de pagar. Este régimen, evidentemente, como otros similares que hay en otros países de la Unión Europea, están puestos en tela de juicio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y precisará de un pronunciamiento en el caso. Pero es importante saber a qué obligaciones me puedo encontrar o no y qué exigencias puedo tener o no por parte de la Hacienda española. ¿Qué más impuestos debe de pagar? Hemos hablado de que los residentes en Portugal que obtengan rentas en España pueden estar sometidos a tributación por determinado tipo de rendimientos que obtienen en España. Estamos hablando del impuesto sobre la renta. La tenencia de bienes afecta también, al igual que a los residentes en España, a aquellas personas que, aun siendo no residentes, tengan bienes y derechos en España a 31 de diciembre. Bien, es cierto que tenemos una excepción de los primeros 700.000 euros de patrimonio y que la vivienda habitual está exenta hasta 300.000, con lo cual, en función de los casos, podríamos llegar a un límite casi de 1.000.000 de euros. Pero es cierto de que aquella persona que tenga bienes en el extranjero, que sea residente en el extranjero, en este caso en Portugal, y tenga bienes en España, puede llegar a tener obligación de presentar el impuesto sobre el patrimonio. En función del tipo de bien que tenga o no, será aplicable y podrá aplicar la normativa general, la normativa de España, o bien la normativa que tenga determinada cada una, la comunidad autónoma que tenga la mayor parte de los bienes que ese ciudadano tenga en España. Es decir, si la mayor parte de su patrimonio lo tiene en Cataluña, deberá aplicar la normativa catalana. Podrá aplicar la normativa catalana. Evidentemente, muy posiblemente no la aplique la general, por cuanto la catalana es más gravosa que no la estatal y por lo tanto los beneficios son menores. Los tipos de porcentajes los tenemos aquí, teniendo en cuenta de que hay exención de los 700.000 euros y de la vivienda habitual. Sobre lo que exceda, pues evidentemente hay la escala que varía entre el 0,2 y el 2,5% sobre el valor de esos bienes que tengan. Si ese ciudadano tuviera una empresa en España, pues evidentemente el valor de esas participaciones tendrían que tributar, a excepción de que fuera una empresa familiar y tuviera los beneficios fiscales establecidos en la ley del impuesto al patrimonio. Si no, pues tenemos que aplicarla. En la siguiente diapositiva lo que tienen es un ejemplo de qué es lo que se tributaría no por un determinado tipo de bien. Ya estamos viendo que en función del bien, pues si fuera 1.000.000 de euros, si no fuera su vivienda habitual, porque no lo va a ser, porque si fuera vivienda habitual, evidentemente ya sería considerado residente en España y no residente en Portugal. Estamos viendo que con un valor de compra de esa vivienda de 1.000.000 de euros, lo que tendría que pagar cada año de impuestos pues serían estos 732 euros. ¿Vale? El impuesto de sucesiones y donaciones en España. El impuesto sobre sucesiones y donaciones en España es un impuesto complejo. ¿Es complejo por qué? Es un impuesto complejo porque es un impuesto que está cedido a las administraciones autonómicas, a cada una de las regiones que configuran el Estado español, y cada una de ellas puede hacer tributar las donaciones y sucesiones de los residentes de una forma diferente. A través de la sentencia del 20 de septiembre del 2014, en el cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que la normativa interna del impuesto de sucesiones y donaciones vulneraba el derecho comunitario por cuanto trataba de forma discriminatoria a los no residentes con respecto a los residentes españoles, la norma cambió de tal manera de que da igual donde tú seas o no residente, la normativa va a ser aplicable tanto a unos como a otros, tanto a los señores que son ciudadanos que son residentes en Portugal como los ciudadanos que son residentes en España. Con lo cual, a efectos del impuesto de sucesiones, lo que sí tendremos que determinar es, oiga, si usted es residente en España, estará sujeto por obligación personal. Si es residente fiscal en Portugal, será sujeto por obligación real. Únicamente tendrá que tributar en España
por esos bienes y derechos que pueda usted ejercer en nuestro país, y no sobre la herencia que usted perciba en el extranjero, tanto en Portugal como en las Islas Azores o en cualquier otro estado o país del mundo. Es decir, solamente el ciudadano residente fiscal en Portugal tendría que tributar por la herencia que recibiera de cualquier familiar suyo o por cualquier donación que recibiera y que fuera y que estuviera radicada en España dichos bienes o derechos. Dentro de las diapositivas o slides que presentamos explicamos cuál es el resumen que existe, un cuadro resúmenes en las que hablamos de transmisión mortis causa o transmisión intervivos, y lo que vemos es que el causante no residente comunitario evidentemente está hablando quiénes son los criterios de delimitación, que estamos hablando que solamente con bienes en España. Entonces tendremos que tributar por la Hacienda Estatal y conforme a la normativa autonómica. Es decir, cuando hay una sucesión y un portugués, un residente fiscal en Portugal, recibe una herencia en España, tendremos que aplicar la normativa española por donaciones y sucesiones. Como lo tienen ustedes en las diapositivas y el plazo es corto, pues iremos a comentar muy brevemente el impuesto. El impuesto primero, el impuesto es un impuesto real, es un impuesto directo que grava, que es progresivo y que grava la transmisión de bienes que se realiza entre el causante o el donante y el donatario o heredero. De tal manera de que en función del tipo de bien que se tenga, primero no se deberá de pagar por él o hay reducciones muy importantes, como es el tema de la empresa familiar, o se tendrán en cuenta relaciones personales y familiares. En este caso, no es lo mismo que reciba el cónyuge o que reciban los hijos a que reciba el hermano, los sobrinos o un tercero. El impuesto evidentemente puede ser progresivo y en función de lo que reciba, de la valoración económica de los bienes que reciba, pagaré más o menos. También es cierto que en función de donde, en el caso de transmisiones de mortis causa, es decir, por muerte, si el causante es residente en Madrid, por ejemplo, el impuesto entre padres e hijos prácticamente es inexistente, es casi nulo. ¿Vale? Cuando no lo es, cuando lo que estamos hablando es de un hermano o un sobrino, sí que hay otra serie de reducciones, pero el impuesto sí que hay que pagarlo. En otras comunidades autónomas, como puede ser Andalucía, puede ser Aragón o Cataluña, sí que existen toda una serie de bonificaciones que reducen sustancialmente la tributación entre padres e hijos, no así entre hermanos y terceros. Y con lo cual el impuesto sí que puede ser algo significativo, con lo cual caso por caso, en función del tipo de bien que, si son bienes de patrimonio histórico, si son bienes afectos a una actividad económica, si son acciones de una sociedad profesional o económica de carácter familiar, va a suponer una reducción muy sustancial del impuesto, con lo cual es cuestión de analizarlo. En Cataluña los tipos los tienen aquí, aunque es de aplicar después todo el tema de las reducciones, y lo que sí se permite es el tema de las donaciones. Hay unas donaciones que en función de unos determinados requisitos pueden verse reducidas de forma sustancial, en los cuales en vez de aplicar tipos de entre el 7 y el 32%, nos vamos al 5 o al 9%. Con lo cual es evidente de que la tributación es muy inferior. Ya les digo, solamente sobre bienes que estén radicados en España por no residentes y que el donatario esté evidentemente aquí, o bien que el donatario sea residente en este país, es decir, donaciones de bienes que se reciban de padres que están en Portugal a favor de sus hijos en España. En función de la comunidad donde radique, si fuera, por ejemplo, Cataluña, es este tipo, si fuera, por ejemplo, Madrid, exactamente igual, las donaciones prácticamente están también exentas. Para terminar, vamos a hablar del régimen de impatriados en España.
¿vale? Este régimen se creó ya en 2008 precisamente para, se le llama la ley Beckham, ¿vale? En honor o porque fue evidentemente creada para posibilitar que este futbolista fichara por el Madrid y la carga fiscal fuera menor, lo que se ha articulado a través de esta ley es que lo que se quiere traer no es tanto de los futbolistas, porque ahora ya eso ya no es posible, como si, por ejemplo, existe hay en Italia. Lo que se pretende con esta norma es captar talento, es decir, se pretende que personas con un potencial intelectual y técnico muy importante o interesante para el país pueda ser contratado por empresas españolas, de tal manera de que podamos potenciar, al igual que pasa en Portugal, o en Italia o en Suiza, ¿vale? Que estas personas puedan venir aquí con un régimen especial, que no estén sujetos al impuesto, a la tarifa progresiva del impuesto sobre la renta, que estamos entre tipos entre el 18 y el 48% como regla general, aunque cada comunidad tiene los suyos, sus porcentajes, sino que vamos a ir a un tipo fijo del 24%. Fundamental. ¿A quién se le puede aplicar esto? Pues evidentemente a aquellas personas que adquieran su residencia fiscal en España, como consecuencia de un desplazamiento a nuestro territorio, ¿vale? Que ejerzan dentro del plazo voluntario la opción a acogerse a este régimen de impatriados y que no vayan por el régimen general, como cualquier otro trabajador. Y lo que va a determinar es que la tributación va a ser tratado como si fuera un no residente a efectos de impuestos, con las particularidades que ahora comentaremos, tributando al tipo fijo del 24% sobre sus rentas del trabajo, sobre el resto de rentas ahora lo comentaremos, y siendo calificado a efectos españoles como residente fiscal en España. Es decir, vas a aplicar una tarifa reducida de impuestos y ser calificado como residente fiscal en España para la aplicación de los convenios internacionales suscritos por este país, con las ventajas que eso tiene. El periodo de aplicación son de 6 años, el año en que ejerces más 5 más, salvo que tú hayas renunciado al mismo. ¿Qué es lo que nos van a exigir? Pues que durante los 10 años anteriores no hayas sido residente fiscal en España, no te hayas desplazado aquí para cualquier trabajo. Evidentemente, lo que se va a exigir es que se dé algunas circunstancias, pues como que tengas una relación laboral, ordinaria, especial o estatutaria con una empresa en España, o que seas desplazado por un empleador y exista esa carta de establecimiento, y no aplica evidentemente la relación, lo que decíamos, no aplica la relación especial de los profesionales, de los futbolistas o deportistas profesionales. También, a su vez, que el desplazamiento se produzca como consecuencia de la adquisición del administrador de participaciones en una sociedad en la que siempre tengas menos del 25%, es decir, siempre puedes ser nombrado o designado administrador de la empresa, pero lo que se te va a exigir es que no tengas más del 25% en esa compañía. Si eso es así, podrás continuar aplicando este régimen especial y que no tengas rentas que se calificarían obtenidas por un establecimiento permanente en España. Por lo tanto, evidentemente, si ejercías la actividad a través de un establecimiento permanente, no podrás aplicarla, ¿vale? Hay toda una serie de requisitos que, si quieren, después los comentamos, ¿vale? Pero fundamentalmente el contenido de este régimen especial es que la totalidad de los rendimientos del trabajo obtenidos por el contribuyente durante la aplicación del régimen especial se entenderán obtenidos en territorio español. Por lo tanto, sea donde obtengas esas rentas a efectos de este impuesto, va a ser aplicable, se van a considerar integrables en la declaración de renta que formalice este ciudadano, este contribuyente, y deberá incluir no solamente las que genere en España, sino las que genere en España, en Portugal o en cualquier otro país. No van a tributar las rentas obtenidas en el extranjero, por lo tanto, solamente vas a tributar por esas rentas del trabajo, ¿vale? Y lo que sí es que si percibes rentas del ahorro, tributarás a la tarifa general entre el 19 y el 23, como cualquier residente fiscal en España. Si percibes dividendos,
de una empresa española o una empresa extranjera, tanto en Portugal como en cualquier otra sociedad, tú vas a tener que tributar vas a tener que integrar como rentas del trabajo y tributar por ellas. Y las otras rentas obtenidas en España van a tributar por la ley del impuesto sobre la renta de no residentes. Imaginémonos que tenemos un ciudadano que tenga unos inmuebles y los tenga aquí arrendados. Vas a tributar por ellos al tipo del 19%. Con lo cual, evidentemente, vas a tener toda una serie de beneficios fiscales comparado con los residentes fiscales en España. ¿Qué desventajas tiene? Pues que no vas a poder deducir determinados gastos ni aplicar exenciones. Por ejemplo, si te despiden, la indemnización no va a estar cubierta, no va a estar exenta, tendrás que tributar por ella al tipo del 24%. Ahora lo comentaremos el tipo. El tipo general es del 24%, a excepción de las percepciones percibidas de más de 600.000, que van a 40, o reducciones del régimen general. Problema, algunos países no aplican los convenios de imposición a este tipo de residentes, es decir, que siempre hay que analizar caso por caso qué es lo que hay o no. En Portugal, evidentemente, existe también un régimen similar al que estamos comentando. Como estamos comentando, el tipo será las rentas del trabajo hasta 600.000 van a tributar al 24%, a partir de 600.000 van a tributar al 45%. Las rentas del ahorro, lo que decíamos, igual que los residentes en España, fiscales en España, entre el 19 y el 23%. Esta opción se puede pedir en el plazo de 6 meses, puede ser renunciable, la renuncia se tiene que hacer entre noviembre y diciembre, anterior al inicio del ejercicio anterior, para que surta efectos, etcétera, etcétera. Si hay una causa de exclusión por no cumplir los requisitos establecidos en el régimen, se perderá en ese año y no podrá ser recuperable, no se podrá volver a optar por ese régimen, y lo que sí vamos a obtener es un certificado de residencia fiscal en España a efectos del convenio, como antes hemos comentado. Esta es la parte que me tocaba hablar a mí. He intentado ser lo más rápido posible. Si acaso, pues dejo paso a mis colegas portuguesas para que expliquen ahora la parte suya, y les convoco para posteriormente el coloquio con las preguntas que tuvieran que realizar sobre el tema que estamos discutiendo. Muchas gracias. No se os oye, Bárbara y Carlota. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, adelante. Claro, estos problemas técnicos es normal. Leonardo, muchas felicitaciones por la presentación, fue excelente. Y claro que en un primer momento tenemos que agradecer la invitación a GM Abogados, que es un despacho de abogados que tenemos de muy buena cuenta en Portugal. Y por eso creo que esa presentación es un facto de eso mismo. Muchas gracias por eso. Bien, yo soy Bárbara y soy abogada en el despacho portugués que es Caiado Guerreiro, y mi compañera Carlota, que también irá a ayudarme en la presentación de los temas que nos caben. Yo creo que vamos a hacer una partida de nuestro PowerPoint para que pues solo un momento, por favor. Exactamente, PowerPoint. Compartir. Tienes que por aquí. ¿Puedes, por favor, confirmar si están viendo? Sí, la estamos viendo, solo si la puedes poner en grande, pero se ve bien. Clica. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Perfecto, sí. Muchas gracias, Vivian. Vale. Gracias. Vale, y en un momento algunos detalles de nuestro despacho. Caiado Guerreiro es un despacho de abogado multijurisdiccional que presta servicios en todas las áreas de derecho, siendo altamente reconocido por la calidad de sus servicios. Es un despacho que tiene una amplia experiencia en la prestación de servicios y asesoramiento jurídico a nivel nacional e internacional. Para que tengas una noción, por ejemplo, en mi experiencia, y 80% de los clientes no son portugueses y son extranjeros, y por eso tenemos esta componente internacional muy fuerte. Entre los clientes de Caiado Guerreiro se encuentran empresas del área comercial, industrial y de servicios de todos los sectores de actividad. Tenemos algunas parcerías importantes y, por ejemplo, en Portugal tenemos despachos propios en el sur de Portugal, Faro, y en el norte de Portugal, Porto. Tenemos colegas, yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy do Algarve,
Faro, y por eso trabajo entre Lisboa, la capital, y Lo Algarve. Y también tenemos parcerías con Luanda, Maputo, Río de Janeiro, São Paulo, Brasil también, porque tenemos muchos clientes brasileños que pretenden investir en Portugal. Vale, un primer momento para hablar de los impuestos a que son sujetos los no residentes en Portugal. Como ha dicho nuestro compañero Leonardo, español, la verdad es que existen algunos requisitos dentro del convenio, pero internamente también tenemos nuestras propias normas, nuestras propias leyes. En Portugal, la ley no contiene una definición objetiva del concepto de no residente. Se determina por lo contrario. Es decir, imagina si un contribuyente no cumple los criterios legalmente necesarios, no gozará de la condición de residente en Portugal. Y por ese motivo es importante que te digas cómo consideramos una persona residente en Portugal. Vale, cuando pasa más de 183 días consecutivos o no en Portugal en cualquier periodo de 12 meses, que comience o termine el ejercicio fiscal correspondiente. También se considera que una persona es residente en Portugal si mantiene una vivienda, que puede ser, imagina, a través de un contrato de alquiler, lo mismo periodo de 12 meses con intención de la vivir. Yo creo que es importante hacer aquí una llamada de atención, porque imagina, mismo que vienes para Portugal y quieras transferir tu residencia para Portugal, tienes un contrato de alquiler con pelo menos 6 meses para que tengas los 183 días cumplidos. La verdad es que, y el conocimiento que tenemos, es que la Hacienda española hace un control de si realmente has transferido efectivamente la tu residencia para Portugal. Imagina que de facto transferes a tu residencia fiscal para Portugal, pero en España continúas teniendo la tu vida económica, tienes los tus hijos, trabajas en la escuela, ¿verdad? Ahí no confirma España y hay que considerar que de facto continúa siendo residente en España. Yo creo que es importante que tenemos esta atención a este control que es hecho por parte de la Hacienda española y portuguesa también, obviamente. ¿Qué es respecto a la tributación de los contribuyentes no residentes en Portugal? Los impuestos sobre la renta de las personas físicas, que las personas que estamos aquí tratando, solo se aplica a los ingresos obtenidos en territorio portugués. La Hacienda española nada tiene que ver con los ingresos que tienes fuera de Portugal. La única cosa que tenemos que tener en cuenta es los alimentos que tienes aquí dentro, en Portugal. Algunos ejemplos, vamos a darnos unas nociones básicas, no tan profundas como la compañera Leonardo fue espectacular, pero apenas algunas nociones. Imagina, por ejemplo, que recibes rentas inmobiliarias. La tasa que será aplicada es de 25%. O recibes algunos dividendos de alguna empresa que está establecida en Portugal, o imagina que es una empresa que no es portuguesa, pero tiene un establecimiento permanente en Portugal. Bueno, la tasa que se aplica es de 28%. Las pensiones de jubilación privadas, sí, las aplica una tasa de 25%. Los intereses, una tasa de 28% y las rentas de trabajo, 25%. Claro que eso es estoy te dando las tasas general, pero tienes que ver caso a caso si de facto la sociedad está o no establecida en Portugal, el tipo de fuente de los rendimientos. Es muy importante que se faça un análisis casuística, como decimos en Portugal. Yo creo que caso a caso es muy importante. Y observamos que aquí se aplicaría la regla de territorialidad, exactamente, los ingresos que son obtenidos en territorio portugués. En otras palabras, los contribuyentes que no residen en Portugal solo serán grabados aquí por los ingresos que se consideren obtenidos en territorio nacional. Y una vez más, tienes que ver caso a caso si de facto ese tipo de rendimientos son considerados obtenidos en Portugal, porque tienes una serie de reglas y de leyes que te permiten identificar si de facto los rendimientos es o no obtenido en territorio portugués. Los convenios, el compañero Leonardo ha desenvolvido muy bien, es de facto algo que es muy importante para los contribuyentes porque constituye un instrumento importante de derecho tributario internacional y permite que no seas duplamente tributado si tienes dos realidades factuales en 2 países o a las veces en 3 países. Tenemos algunos clientes que tienen una serie de negocios y de
persona, espalhados pelo mundo, y tenemos que verificar muy bien cuáles las tasas aplicadas y dónde serán, quién será el país que tiene competencia para tributar ese rendimiento. Hasta hoy Portugal ha celebrado una serie de convenios de doble imposición y muchos otros están en proceso de negociación. También tenemos algunas alteraciones de las normas de los convenios, por ejemplo, con Suecia. Yo creo que no se tiene alguna noción, pero las pensiones en Portugal, a través de un régimen especial que tenemos, que mi compañera Carlota va a hablar de seguida, nos no tributábamos las pensiones, era cero. Las tributaciones, los pensionistas que vinieron de Suecia. Claro que Suecia não concordou com isso e tivemos que alterar, e neste momento Portugal é obrigado a taxar uma taxa de 10%. Por isso, isto é muito uma negociação entre os países, mas felizmente temos um convênio muito positivo com Espanha. Y ahora voy a pasar la palabra a mi compañera Carlota. Sí, ahora, como hemos visto antes, de hecho los no residentes son grabados según un principio de territorialidad. Así, en Portugal, obviamente, que se aplicarán a los bienes inmóviles ingresos e impuestos sobre esos bienes. En Portugal tenemos dos impuestos sobre el patrimonio, y que sea IMI, que es el impuesto municipal sobre la propiedad, y el IMT, que es un impuesto municipal de transferencia de bienes. Estos impuestos son debidos, una vez más, porque el inmueble está localizado en Portugal, aunque la persona física no sea residente acá, y tenemos una tasa de IMT, esto es el impuesto municipal de transferencia de bienes, que varía entre 0% para los bienes hasta 92.000 euros y que es progresivamente aplicada dependiendo del valor del inmueble hasta una tasa única de 7,5%. A respecto del impuesto municipal sobre la propiedad, se aplica una tasa que varía consoante el municipio, lo que significa que los municipios tienen competencia para determinar cuál es el impuesto que se gravará al inmueble. Asimismo, los predios urbanos pueden variar la tasa impositiva entre 0,3% y 0,45%. Al respecto de los predios rústicos, se aplica una tasa única de 0,8%. A respecto de bienes por donaciones o sucesión, es importante referir que hasta 2004 existía efectivamente en Portugal un impuesto sobre las sucesiones, pero ya fue abolido. Ya no existe cualquier tipo de impuesto que recae sobre la valoración de esos bienes. Sin embargo, tenemos un impuesto que es el impuesto del timbre, en portugués es el impuesto del selo, y lo que significa es que el propio acto es el origen de la tributación. Significa que es el acto de suceder o el acto de doar que origina esa tributación. En Portugal es importante referir que los cónyuges, las parejas de hecho, hijos, nietos, padres o abuelos están exentos de la tabla 1.1 del impuesto del timbre, lo que significa que apenas tendrán que pagar una tasa de 0,8% sobre ese valor. De contrario, las transmisiones por herencia o donaciones a otros beneficiarios que no los directamente ligados por el sangre, herederos directos o padres y madres, estarán sujetos al pago de este impuesto a una tasa aplicable de 10,8%, porque la exención no se aplica a ninguna de las velas de esta tabla.
A continuación, nos gustaría presentar, a semejanza de nuestro compañero Leonardo, a nuestro régimen fiscal de los residentes no habituales en Portugal. Es un régimen semejante a los desplazados, pero tiene una característica específica, porque creo que el régimen de los desplazados tiene también en su origen no solo la residencia, pero también la existencia de un contrato de trabajo. De contrario, nuestro régimen fiscal solo se basea en la residencia. De hecho, este es un régimen fiscal creado en 2009 que fue creado con la intención de captar inversión extranjera y atraer hasta Portugal profesionales cualificados, pensionistas extranjeros e individuos con altos patrimonios. Creo el que se denomina como el régimen de los residentes no habituales. Su regulación se recoge en el artículo 16 del Código de IRS, que es nuestro impuesto sobre las rentas de las personas singulares. Este régimen fiscal de los residentes tiene dos requisitos legales esenciales, que es la existencia de una habitación en Portugal. Esa habitación puede ser a través de un contrato de alquiler o de una compra y venta de un inmueble, y es necesario que el interesado no haya sido residente fiscal en los últimos 5 años. Si tiene, por ejemplo, una residencia de ferias, una residencia secundaria, en el fin, no es un requisito aplicable, porque solo cuenta haber sido residente en Portugal y que haya hecho su declaración fiscal en Portugal. Este régimen fiscal es un tratamiento preferencial que tiene una característica mixta, lo que significa que, tal como el régimen de los no residentes, va a aplicar a los residentes fiscales abrangidos por este régimen un criterio de territorialidad, lo que significa que, dependiendo del tipo de los rendimientos y de su fuente, ese rendimiento será tributado, tasado o no. Por ejemplo, las rentas profesionales serán exentas en Portugal siempre que sean tributadas en el país de origen. En nuestro caso, en Portugal, al contrario de la Hacienda Tributaria Española, en Portugal sí considera siempre aplicable el convenio de doble imposición, caso exista celebrado con Portugal y otro país. Y, por tanto, el convenio de doble imposición es siempre un requisito o una norma legal aplicable de principio, independientemente de la aplicación del régimen de los residentes no habituales. A continuación, las pensiones de jubilación privadas, porque las pensiones de jubilación pública serán siempre tributadas en el estado de la fuente, del estado pagador, son tributadas solamente a una tasa impositiva de 10%. En todos los demás casos, nombradamente dividendos, intereses, regalías, plusvalías inmobiliarias, son exentos siempre que el convenio para evitar la doble imposición entre Portugal y el país de origen de las rentas prevea la posibilidad de imposición en ese país. Es necesario referir que en este caso no es necesario que el país efectivamente tribute en su fuente, pero que el convenio prevea esa tributación. A respecto de los rendimientos de fuente portuguesa, tenemos un régimen bastante favorable, una vez que las profesiones consideradas de elevado valor añadido, que están previstas en una portaría 230/2019, solo son gravadas a una tasa fixa de 20%.
A continuación, las rentas inmobiliarias recibidas por un residente no habitual son gravadas a una tasa fixa de 28% y las plusvalías inmobiliarias, en este caso a semejanza de los residentes, serán solo tributadas en 50% del valor total y después de que se aplican las tasas progresivas después de se hacer el englobamiento, lo que es que se juntan determinados rendimientos y después se calcula el impuesto a pagar. Y esa tasa dependerá obviamente del monto total que se ha hecho después de se retirar ciertos tipos de tasas, de ingresos que ya tengan sido pagos por el residente, bien como despesas nomeadamente con la adquisición de una habitación, con abogados, notarios, otras despesas de mejoramiento de la habitación. Las plusvalías inmobiliarias serán gravadas a una tasa de 28% y otros tipos de rentas, de principio, serán tributadas de acuerdo con el régimen fiscal portugués, una vez que serán obtenidas en Portugal. Y asimismo también serán sujetas al englobamiento y a aplicación de una tasa progresiva hasta 48%. Es importante referir que este régimen más favorable es aplicable durante 10 años, pero no es renovable, solo en ese periodo. Es importante referir que siendo un residente no habitual, tendrá obligaciones declarativas, lo que significa que cada persona deberá declarar todos sus ingresos, aunque esos ingresos puedan ser de fuente extranjera y no tributados en Portugal. Y los ingresos, como he dicho, deberán ser declarados. Deberán declararse también las cuentas bancarias a través de la indicación de su IBAN. Este régimen es obtenible después de todos los pasos de la obtención del número de identificación fiscal de la residencia. Es aprobado en un espacio de 48 horas normalmente. Claro que dada la actual circunstancia de la pandemia, tenemos tenido algunos constreñimientos que hacen con que este procedimiento se alongue un poco más. Y de pronto me olvidé de cambiar el PowerPoint y pronto, de hecho, es el fin de nuestra presentación. Sí, yo creo que ahora es el momento de tenemos que tirar la partida de ecran. Claro. Y es el momento de las cuestiones que tenéis los nuestros participantes. ¿Dónde está? Aquí. Solo un momento, por favor. Solo interromper. Vale. Hola. Muy bien, muchas gracias Bárbara y Carlota por vuestra exposición y nada, felicitaros por la misma. Con respecto a los asistentes, pues si queréis comentar algún tema, si no, bueno, evidentemente los estados lo que estamos viendo es que tienen la necesidad de atraer sobre todo a gente con capacidad económica importante a sus estados, pues para hacer que, bueno, evidentemente que tributen en esos estados, a través de unos regímenes especiales muy determinados y muy distintos a los que son los de las personas residentes. Hemos visto que, como bien decía Bárbara, el régimen español es diferente al portugués, es sustancialmente distinto, por cuanto aquí evidentemente solo se está tratando a esas personas que tengan que puedan ser contratadas y que ejerzan una actividad económica, cuando lo que estamos hablando en Portugal es que no solamente son trabajadores, pueden ser profesionales o pueden ser incluso pensionistas, ¿no? Y de
De ahí la negociación que habéis tenido con Suecia y con países nórdicos, fundamentalmente con Suecia, es porque evidentemente decían, bueno, es que tenemos las rentas exentas y resulta de que aquí, después de haber trabajado y cotizábamos, perdemos toda esa recaudación. Pero sí es cierto que la tributación internacional es importante cuando además la voracidad de los estados cada vez es mayor, porque, bueno, pues evidentemente estamos en Europa, el estado de bienestar es necesario mantenerlo, cuesta mucho y más en tiempos como la pandemia, en la que faltan recursos para todos. Y lo que al final lo que queremos siempre todos cuando tenemos un cliente es intentar darle la máxima seguridad jurídica dentro de las posibilidades. Hemos visto que los criterios de las agencias son muchas veces muy riguristas. La agencia española sí lo es con respecto al régimen especial de los residentes no habituales en Portugal. Y en cambio cuando tenemos aquí el régimen especial de impatriados, pues evidentemente sí que es un régimen muy beneficioso que empieza a salir a cuenta cuando aquel trabajador está hablando de rentas superiores a 60.000 euros, porque si no ya no sale a cuenta. Y que lo que está claro es que, bueno, pues es importante, sobre todo en los traslados que podamos hacer a determinados países, en este caso, pues bueno, de España hacia Portugal, porque quieras o no, el régimen allá, sobre todo para los pensionistas, por aquellas personas que tienen que cobrar pensiones de fondos de pensiones privados, cantidades importantes, puede llegar a ser interesante el hacerlo. Siempre es conveniente, pues eso, que los comenten con el despacho caído o bien con cualquier otro asesor o bien con nosotros, más que nada para intentar evitar el que haya sorpresas y sobre todo posteriormente haya bueno, pues alarmas y disgustos. Dicho eso, muchas gracias a las dos, muchas gracias sobre todo a todos los asistentes que habéis estado al otro lado de la pantalla. Y en todo caso, pues nada, agradeceros la asistencia a todas y para, en fin, cualquier duda que tengáis, como tenéis nuestros correos electrónicos, aunque sea fuera de chat, pues nos las podéis hacer y gustosamente tanto Bárbara, Carlota o yo, pues estaremos encantados en poderos responder. Muchas gracias a todos y buen día. Adiós.